Bienvenidos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Humach y como Pentateuco, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno o una libreta de apuntes y vaya anotando lo que le parezca interesante. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este día especial, este Shabbat, este séptimo día santo, es el capítulo 27 del libro de Shemot. En el capítulo anterior, el capítulo 26 de Shemot, vimos cómo el Eterno le había dado las instrucciones a Moshe para que construyera el santuario y él debía hacerlo de la forma que le fue dicho o que fue instruido, de acuerdo a cómo el Eterno se lo dio a conocer. ¿Qué más vimos en el capítulo 26? Vimos que este santuario debía ser una unidad que estaba compuesto por diferentes cosas, como madera, como cortinas, y vimos que eran una sombra de nosotros, que tenemos que formar este santuario para el Eterno. Además vimos la disposición del cortinado, las estructuras de este santuario, las tablas, y vimos la cortina divisoria dentro de la tienda. Vimos la ubicación de algunos elementos dentro del Mishkan y también vimos la cortina de la entrada a esta tienda. Y hoy veremos el capítulo 27, va a tratar de elementos o mobiliarios que estarán fuera de este lugar santo y donde está el lugar santísimo. Hoy veremos lo que está en el patio de este lugar santo. El verso 1, entonces comenzamos. Shemot capítulo 27, verso 1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Lo primero que está mostrando es el altar que iba a estar en el patio del Mishkan. ¿Qué está diciendo? Que su anchura y su largo es de 5 codos. Nosotros acá vamos a dejar, ya lo mencionamos, 50 centímetros el codo. Y si tenemos 5 codos, estamos hablando de 2 metros y medio. Porque 50 más 50 son 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Tenemos 50 más 50, 100 centímetros, que equivalen a 1 metro. Llevaríamos 2 metros y los otros 50 centímetros nos darían 2 metros y medio o 2 metros 50 centímetros. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a tratar de simular el altar. Entonces el Eterno le da las medidas a Moshe. Dice que la longitud de este altar, o sea, el largo, que es de esta esquina a esta esquina, mide 2.50 metros. La anchura de esta esquina a esta esquina es de 2.50 metros, que serían 2 metros y medio. Y la altura dice que es de 3 codos, o sea, la altura es de la parte superior, del borde de la parte superior, hasta el borde inferior. Está hablando de 3 codos, es decir, 1 metro 50 centímetros, o 1 metro y medio. Esas serían las medidas de este altar que tenía que ser hecho con madera de acacia. Es la madera que se está ocupando en todos estos mobiliarios del lugar santo. Entonces tenemos la medida de la cuna de la muerte, que es el altar, pero a pesar de ser la cuna de la muerte, es el que da vida, ya porque
se sacrifica un animal para dar vida a un ser humano. La palabra altar que se utiliza, la palabra hebrea, es la palabra misbeach. Misbeach. Esa es la palabra hebrea que se utiliza y significa altar. Entonces, este altar tenía que ser de cobre y es el altar exterior para sacrificios. Y este altar se debía hacer, ¿por qué? Porque se hace en memoria del sacrificio del Cordero del Eterno que tenía que enviar para que nos diera las vestiduras de salvación, las vestiduras prometidas, como se le dio a Adán y Eva estas vestiduras que debían cuidar limpias, mantenerlas puras, mantenerlas santas, porque alguien dio la vida por ellos, que era un cordero inocente. Entonces ellos debían mantener estas vestiduras en ese estado. ¿Y cómo lo hacían? Volviendo a los mandamientos del Eterno que habían desobedecido, se arrepienten. La palabra hebrea de arrepentimiento, que está traducida al español, es techubá, que está mal traducida como arrepentimiento. La palabra debería ser que regresan al mandamiento del Eterno, hacen lo que Él está pidiéndoles que hagan y mantienen estas vestiduras limpias y puras. Porque si vuelven a desobedecer, ¿qué iba a pasar? Esas vestiduras se iban a ensuciar, se iban a romper, iban a estar demasiado sucias y no iba a valer la pena el sacrificio de ese ser puro, sin pecado, para sacrificar su vida para poder darle la vida a ellos. Verso 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de cobre. El altar debía ser con los cuernos de una misma pieza y sobre cada una de estas 4 esquinas debería haber un cuerno o también un cubo por la forma que tiene. La palabra hebrea que se utiliza para denominar un cuerno es la palabra keren. Keren. La palabra hebrea keren. 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 La palabra hebrea keren, que significa cuerno, entre paréntesis, porque se proyecta como un frasco o como una corneta, por el diseño que se le da a esto. Entonces, ¿para qué se diseñaban estos 4 cuernos? La finalidad de esto era para poder amarrar al animal que se iba a sacrificar para que no se moviera cuando iba a suceder esto, y de esa forma no producirle un dolor a ese ser, más bien hacerlo de tal manera que se fuera en sueños, ya que no sintiera dolor y que la luz de sus ojos se apagara de una forma tranquila y relajada. También la sangre del sacrificio se untaba en los 4 cuernos como forma de redención a Israel. 4 está haciendo mención, y si ya lo hemos aprendido, que se asocia a los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué se hacía? Se untaba con sangre los 4 cuernos, los 4 puntos cardinales, que es una forma de redención a Israel que sería disperso hacia los 4 puntos cardinales del mundo. Debía ser entonces de una pieza con los cuernos y de cobre, y el cobre nosotros vimos que se relaciona con juicio. El altar, ¿qué es lo que está mostrando? Prefiguraría heridas mayores que vertirían la sangre del Mesías, del Cordero del Todopoderoso, que vertiría su savia sobre este altar.
El altar entonces es un recuerdo de algo pasado, una remembranza del dolor y sufrimiento del sacrificio del Mesías, que dejaría su gloria, dejaría los lugares santos para darnos descanso, ya que Él fue molido por nuestras transgresiones y al sacrificarse nos da descanso. ¿Por qué? Porque daría de beber al altar que está clamando por sangre, ya ese altar que siempre está clamando por sangre. ¿Y por qué? Porque la sangre es vida y la vida es luz. Entonces moriría el Mesías, derramaría la savia de su vida, derramaría esta sangre. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera vivir en los brazos del Creador, dándonos las vestiduras, dándonos la oportunidad de regresar y obedecer los mandamientos del Eterno y no andar en esta doctrina de la gracia, que es vivir como uno quiere. Dios nos está dando estas vestiduras y vamos a encontrar gracia en Él si obedecemos los mandamientos, como fue con Enoc, con Noé, con Abraham, con Moshe y así un sinfín de hombres fieles a los mandamientos del Todopoderoso, como David también. Entonces, el fuego del altar, ¿qué representa? Representa el perdón del Creador que produciría dones y frutos en nosotros, ¿ya? Que son inmerecidos, porque nosotros no nos ganamos este regalo, este premio de salvación que el Todopoderoso nos está dando por su sola misericordia. Esto no hemos hecho nada para ganarnos esto, pero por el divino amor de Él nos regala esta salvación. ¿Qué está pasando entonces? Se apaga el destello de los ojos inocentes del que está siendo sacrificado, haciendo brillar en la faz culpable la luz de la salvación. Esa oportunidad, ese regalo, ese don que el Todopoderoso nos está dando para regresar y para obtener la corona, la premiación al final de esta prueba de la fidelidad de una vida eterna. Verso 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Y sus braseros harás todos sus utensilios de cobre. La palabra caldero hace mención a una olla que era para recoger las cenizas. La palabra paletas está haciendo mención a palas o a tenazas que era para recoger las cenizas. Un tazón hace mención a un tazón, una taza, un jarro, que para qué se utilizaba, para recoger la sangre. Los garfios eran un tenedor que se utilizaba para girar la carne, un brasero que es un tiesto para brasas encendidas, y todos estos elementos del servicio que se iba a realizar en el altar deben ser de cobre. Verso 4. Y le harás un enrejado de cobre de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de cobre a sus 4 esquinas. El altar vimos que debía ser cuadrado, tenía el mismo largo por el mismo ancho, tenía la misma medida, entonces quedaba un cuadrado. Y por lo tanto, la red, la rejilla o la parrilla donde se iba a poner el sacrificio debía ser de las mismas medidas, porque tenía que quedar atrapada dentro de los bordes o de los márgenes de este altar. Porque esta parrilla debía calzar justita dentro de este cuadrado. La palabra que hace referencia a obra de rejilla, aparece ahí la palabra sobre, en el verso dice de obra de rejilla, y sobre la rejilla, la palabra más cuando dice sobre, no es que por arriba, sino junto con esta rejilla, tenían que hacer 4 anillos de cobre
para poner en las 4 esquinas de este altar. Verso 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que esta rejilla tiene que ir ubicada dentro de este cuadrado del altar y que le haga bajo el borde de esta rejilla una base donde pueda afirmarse esta rejilla, porque si la deja así, va a poner las cosas arriba y se va a bajar hasta el final del cuadrado. Entonces debería hacerle una base que sostenga esta rejilla y ubicarla dentro de los bordes del altar. El altar entonces medía de altura 1,50 m, que equivale a 3 codos, y debería ir a la mitad. Estamos hablando de 75 centímetros, que es donde debería ir ubicada la rejilla. Entonces, si desde esta esquina superior hasta este borde inferior tenemos 1,50 m, la mitad es 75 centímetros. Entonces, la rejilla iba en este sector. En este sector, y acá tenía que hacerle los cuernos en las 4 esquinas al altar. Entonces acá se le hacían los cuatro cuernos. Verso 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, los cuales cubrirás de cobre. 2 varas le está pidiendo que haga de madera de acacia, cubiertas o bañadas en cobre, las que servirían o se usarían para trasladar el altar. Recordemos que estamos viendo una tienda móvil, porque el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía que trasladarse de un lugar a otro y tenía que llevar el Mishkan y todos los utensilios, el mobiliario, las cortinas, las tablas, todo lo que contenía este lugar. Verso 7. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Entonces, estas 2 varas iban a ser ubicadas en los anillos que pidió que hiciera junto con la rejilla, y se iban a ubicar 2 anillos en cada lado del altar, y una vara tenía que pasar por 2 anillos, y en el otro costado tenía que pasar la vara por los 2 anillos para poder trasladar entonces de sitio el altar. Verso 8. Los harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Como le fue mostrado a Moshe, así lo harás. Aquí lo está diciendo el Eterno, le está diciendo el Eterno a Moshe. El altar entonces era una especie de cajón rodeado de paneles o de planchas. Y le dice que lo debía hacer como le fue mostrado. Esta es la forma que Moshe debe hacerlo, como lo vio. Y nosotros hemos visto que primeramente se comenzó con lo más sagrado de este lugar, que era el Arca del Pacto, donde está guardado el testimonio, el testigo, las tablas entre el Todopoderoso y el pueblo. Y fue ampliándose, dio el lugar santo, el lugar santísimo. Estamos en el patio, tal cual como lo vio debía hacerlo, y así lo estaba haciendo. Entonces, el Mishkan, desde lo más santo, desde el corazón hacia afuera, hacia los atrios, así lo estaba haciendo Moshe. Y recordemos que el Mishkan es una sombra de nuestro cuerpo, que es el templo del Ruach, del aliento del Todopoderoso. ¿Y qué es lo primero que se le forma al cuerpo humano cuando se fecunda? Es el corazón, es el primer órgano que aparece en el desarrollo del cuerpo.
¿Dónde se van a guardar los mandamientos? En nuestro corazón, en nuestra mente, es donde se van a guardar estos mandamientos, este pacto renovado, que es renovado porque van a estar los mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y son para ponerlos por obra, no para dejarlos ahí guardados y vivir como nosotros queremos. Entonces, desde el corazón, el Todopoderoso, vamos creciendo dentro del vientre de nuestra madre hasta que se forma nuestro cuerpo. Verso 9. Asimismo harás el atrio del Mishkan al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Entonces, ya nombró el altar, ahora estamos hablando de los límites del Mishkan. Entonces, asimismo harás el atrio del altar. La palabra atrio es la palabra hatzer, la palabra hebrea hatzer. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Significa atrio y también significa patio. Por lo general nosotros acá en Occidente ocupamos la palabra patio para referirnos a los límites de un lugar. La palabra atrio es la palabra H2691. H2691. El significado es similarmente rodeado por paredes. Eso hace referencia a un patio. Este es el lado sur al que se está haciendo mención, a ese costado, y dice que tendrá cortinas de lino fino de 100 codos, lo que equivale a 50 metros. Esa es la medida del lado sur. 100 codos equivalen o es igual a 50 metros. A 50 metros. Entonces, tenemos el lado sur. Tenemos el lado sur. Y el largo, aquí tenemos las cortinas y aquí irían sus bases. Aquí irían sus columnas, sus bases, sus molduras, sus capiteles. Entonces aquí hay una serie de cortinas con columnas, ¿ya? Entonces estas son las columnas con los capiteles y con los ganchos. Entonces, dice que el largo es de 100. Entonces, de acá hasta acá, dice que es de 100 codos. 100 codos, que es igual a decir 50 metros. 50 metros es el lado sur, la medida. Verso 10. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de cobre, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Aquí en el verso aparece la palabra, si estaba usando la Biblia Reina Valera en 1960, aparece la palabra basas, que es la palabra bases. En español es bases solamente, así que para que sepa. Entonces, ¿qué le está diciendo? Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de cobre. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Las bases de esta sería una columna. Esta sería una columna que un pilar ahí derecho. Y acá lleva una base que es de cobre, donde se afirma la columna, y acá lleva un capitel, una especie de gancho, y la moldura es algo que une esta columna con este capitel. La moldura une un capitel con el otro capitel, y aquí obviamente hay otra columna que son para sujetar estas cortinas de lino.
Entonces aquí hay otra columna, aquí en la orilla de la... Entonces las bases de las columnas deben ser de cobre. Es donde se sienta la... Entonces dice, sus 20 columnas, o sea, son 20 pilares que van afirmando estas cortinas de 50 metros que tienen que formar, serán de cobre. Los capiteles que va sobre la columna y sus molduras de plata, o sea, arriba plata, abajo cobre. 20 son 20 columnas de cobre, 20 bases de cobre. Y los capiteles y garfiol, los capiteles son ganchos, una traducción, se tradujeron como capiteles, pero la palabra hebrea, el significado es ganchos, anzuelo de plata. Y una moldura significa vara de cerca o que conecta las columnas, postes o pilares de plata. Entonces es como una vara que va conectando acá por arriba los capiteles, los ganchos, para que esto quede súper firme, no se mueva, no se vaya a caer y quede todo bonito, ordenado. Verso... Verso 11. De la misma manera, al lado del norte harás a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 bases de cobre, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El lado norte entonces es el otro costado del patio que tendrá las mismas cortinas, la misma cantidad de cortinas, el mismo metraje, las mismas columnas, los mismos capiteles, las mismas molduras, los mismos pilares. Y estamos hablando que es del costado de... Entonces, tenemos el lado norte. Vamos a... Entonces, este es el lado norte. ¿De cuánto estamos hablando que mide? Entonces, esto mide 50 metros. 50 metros de largo, la misma medida del lado sur. Verso 12. El ancho del patio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 bases. La espalda, aquí estamos hablando del lado occidental, es decir, del lado de la espalda del patio. Medirá, entonces acá dice que medirá la mitad de los costados, o sea, medirá 25 metros de ancho y además tendrá 10 columnas que sostendrán las cortinas y sus 10 bases. Entonces dice que tendrán cortinas de 50 codos. El lado occidental está hablando de este sector que es la espalda del patio, la espalda del Mishkan. Y dice que mide 25 metros, es decir, 50 codos. 50 codos. Y acá lleva 10 pilares con sus respectivos capiteles, sus respectivas bases para firmar las columnas. Y en total mide 25 metros. Verso 13. Y en el ancho del patio por el lado del oriente
al este habrá 50 codos. ¿Qué está diciendo el verso? Está diciendo que en el Mishkan deberá ser rectangular. Hablando que en el norte habrán 50 metros, en el sur habrán 50 metros, en el occidente medirá 25 metros y la parte del oriente medirá 25 metros. Y dice, acá no está mencionando cortina, solamente está diciendo que el espacio desde el lado sur hasta el lado norte debe ser de 50 codos, que es la misma medida que nos muestra en el lado occidental. Entonces tiene que tener la misma medida desde aquí hasta acá, 50 codos, que es igual a decir que son 25 metros de distancia. Estas son cortinas. Recordemos que aquí dentro de este patio, en este sector, está el lugar santo y el lugar santísimo con sus cortinas, con las cortinas acá adentro, el altar que estaba puesto acá, el altar que vimos al comienzo. Entonces así estaba distribuido este patio. Entonces, continuamos, verso 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 codos, con sus 3 bases. Ahora está dando una parte del cortinado que debe llevar el lado oriental del patio. Está diciendo que estas cortinas deben medir 15 codos. Estamos hablando que esto equivale a 7 metros y medio o a 7 metros 50 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿Ya? Entonces, 50 centímetros es medio metro. Entonces, 15 codos equivale a 7 metros 50 de cortinado de un lado. Está diciendo que eso va de un lado con 3 columnas y 3 bases. Entonces, vamos a tratar de entender lo que nos está diciendo acá Moshe, lo que nos está diciendo Moshe. Entonces, tenemos el lado occidental que estaba ubicado acá, tenemos el lado norte y este es el lado, perdón. Y este es el lado sur. ¿Qué nos está diciendo Moshe? Está diciendo que en este sector van a haber 3 pilares con sus cortinas que van a medir 7 metros 50. Entonces acá tenemos las 3 columnas con sus capiteles, con sus bases. Entonces cada columna con su base para poder soportar esto. Y la cortina que es de 7 metros 50 que cubre entonces estas columnas. Y queda ahí el cortinado que debía ser de lino. Verso 15. Y el otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 bases. El otro lado de esta entrada oriental, del oriente, de la puerta del ingreso hacia el patio, entonces está hablando que debe llevar 3 bases, 3 columnas y sus 3, dice, y el otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 bases.
Entonces está cubriendo 7 metros y medio o 7 metros 50. Vamos. Entonces, vamos, está diciendo que el otro lado, o sea, ahora estamos, vamos a hacer el lado norte. El lado norte dice que también debe llevar tres columnas. Entonces, 3 columnas, 1, 2, perdón por los dibujos, perdón. Entonces, acá lleva sus bases para firmar las columnas. Y entonces esto terminaría entonces acá va el cortinado, que es de 7 metros y medio en este sector. De 7 metros y medio. Entonces tenemos 7,50 metros y acá este sector 7,50 metros. Tenemos un total de 15 metros. De 15 metros. Hemos cubierto entonces 15 metros en este ingreso. Recordemos que este es el este. Norte, occidente o también conocido como oeste, y tenemos el sur, y este sería el este. Por aquí se levanta el sol comienza a levantarse por este sector, ¿no? Y se pone por el oeste. Tenemos entonces 15 metros de la entrada del patio hacia el tabernáculo. Nos quedarían entonces 15 metros porque teníamos 50 metros, es la distancia desde el costado norte hasta el costado sur, tenemos 50 metros. Llevamos entonces cubierto 15 metros. Verso 16. Y para la puerta del patio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Entonces tenemos 20 codos y teníamos 15 codos de un lado, 15 codos del otro, serían 30 codos, más los 20 codos de lo que estamos mencionando en este verso, tendríamos 50 codos para cubrir entonces el sector sur. Entonces, verso 16, y para la puerta del patio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra de recamador y sus columnas 4 con sus 4 bases. Entonces está hablando que en este sector falta cubrir esta entrada. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que poner una cortina de 20 codos. Entonces, que dice que tiene 4 columnas. 4 columnas. Con sus 4 bases. Entonces aquí está las cortinas, tenemos las bases de las columnas 4. Esta cortina, igual que la entrada al lugar santo, estaba ubicada más adelante de estas cortinas y se dice que los ministros entraban por
acá. No sé a qué distancia, pero podían entrar por estos costados. Entonces cuando alguien miraba hacia adentro no se veía nada desde afuera porque esto mide 2,5 metros de alto y esto estaba un poco más adelante que estas cortinas que estaban acá. Entonces, vemos que está diciendo que la cortina de este sector, que es de 20 codos, debía llevar azul, y nosotros ya hemos visto que el azul tiene que ver, o la relacionamos o hace una sombra de el agua, del agua por el color azul que está por encima de la bóveda, de la cúpula, de la expansión. Recordemos que en un comienzo el Eterno separa las aguas. Dice, sepárense las aguas, se dividen las aguas, y ¿qué dice? Hay una expansión en medio de las aguas. Se crea esta cúpula, la bóveda, y nosotros cuando miramos hacia arriba, ¿qué es lo que vemos? No vemos el color del cielo, vemos el color del agua que está por encima de esta cúpula, que tiene un color azul y que es muy parecida al color del río, del mar. Bueno, para arriba hay más gases, hay líquidos, y por eso toma un color diferente. Además, por la distancia que uno observa esta agua que está por encima de esta bóveda. El agua, además, es un símbolo de la vida eterna que será conquistada por los fieles, siendo un refrigerio para las almas sedientas que buscamos, que obedecemos al Creador. Además, estas aguas prefiguran la vida eterna que sería proporcionada a través del Mesías, que desciende a lo más bajo de estos lugares, de estas tinieblas. Acá desciende al abismo para hacer renacer en las almas sedientas, en los que buscan los mandamientos del Todopoderoso, en los que tenemos la esperanza de una vida eterna. Entonces, ¿qué Él viene a hacer? Nos viene a proporcionar la vida eterna, dándonos vestiduras de redención, vestiduras de salvación, vestiduras reales, de realeza, púrpura, carmesí y lino torcido. El púrpura tiene que ver con realeza, el carmesí tiene que ver con sangre, con sacrificio que tuvo que hacer, el lino fino tiene que ver con obras justas y puras. El azul entonces refleja la vida eterna que nos da el Rey, que desciende de lo más alto a las tinieblas de este abismo a través de su sacrificio, dándonos las vestiduras de salvación, dándonos vestiduras justas y puras que debemos mantenerlas en este estado con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia a los mandamientos del Todopoderoso, siendo fieles a la esperanza prometida por Él, de una vida eterna. Y la cortina será de 10 metros que se pondrá entonces en la puerta ubicada al este del patio, con 4 columnas y cada columna o cada pilar con una base, es decir, con 4 bases en total. El velo del patio, del mismo modo que del Mishkan, entonces está ubicado o colocado un poco más un poco más adelante que las columnas y las cortinas de 15 codos que iban a los lados de la entrada del patio. En las cortinas y las cortinas eran de bordador experto, y se dice que estas cortinas tenían por un lado un águila y por el otro lado un león. De bordador experto es una persona que es experimentada en temas de bordado. No cualquiera podía hacer este trabajo. Verso 17. Todas las columnas alrededor del patio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de cobre. Las columnas en total
lo que vemos en todo el patio son 60 pilares cubiertas de plata. Entonces, las columnas estaban cubiertas de plata. Sí, hay 60 columnas. Número de hombre, el 6 siempre tiene que ver con el hombre, 60, el 600. Y en el norte habían 20 columnas, en el sur 20 columnas, en el oeste o en el occidente habían 10 columnas y en la puerta del este habían 3 en un lado, 3 en el otro y 4 en el sector del medio. Entonces estamos hablando de un total de 10. En total 60 columnas de plata. Las bases 60 y las bases eran de cobre. Los capiteles eran de plata y las molduras de plata. Entonces, ¿qué vemos? Que las columnas que resguardaban o protegían el santuario son de plata. ¿Y nosotros qué vimos? Que la plata está asociada con la Torá, con los mandamientos, con la instrucción del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es pura como la palabra del Eterno. Y entonces, ¿qué vemos? Que todo este patio está cubierto por la palabra del Creador. O sea, por verdad. Verso 18. La longitud del patio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino fino y sus bases de bronce. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la longitud del patio será de 100 codos. O sea, el lado norte, el lado sur medían 100 codos. La anchura 50, estamos hablando del oeste y del este. Y la altura de 5 codos. Y sus cortinas de lino fino y sus bases de cobre. La altura entonces es de 5 codos. Estamos hablando un codo 50 más un codo 50 más un codo 50 más un codo 50 más un codo 50. Estamos hablando de 2 metros 50 centímetros. Entonces, estas cortinas, la altura desde este borde hasta este borde, 2 metros 50 centímetros. 5 codos. 5 codos que equivale a 2 metros 50 o 2 metros y medio. Entonces, sobraba bastante hacia arriba, no se podía mirar desde afuera ni levantándose porque mide 2 metros 50. Estamos hablando que una población alrededor de 1,80 metro es la estatura promedio. Faltaban como 70 centímetros para poder mirar hacia adentro del lugar. Entonces, vemos que se ha formado una estructura rectangular con su lado norte-sur de 100 codos, que es 50 metros, y el occidente y el oriente 25 metros. ¿Ya? Entonces llevamos las cuentas súper claras, todo cuadradito, y el Eterno está, Moshe está recibiendo esta información porque todavía no se está construyendo el altar. Esta información se le está transmitiendo a Moshe, tiene que descender del monte aún y después comunicarlo al pueblo de Israel y se comenzará a confeccionar este santuario. Vemos entonces que a medida que confeccionamos el Mishkan, la tienda, el lugar santo, el lugar santísimo, baja un poco ya la categoría de los materiales que se están usando. Ya vemos que en el lugar santo, en el lugar santísimo, oro era lo que se usaba. Y acá ya baja un poco y ya las bases se están utilizando, se están haciendo de cobre en la parte de afuera.
el lugar santo y el lugar santísimo, recordemos que eran de oro, requerían más exigencia de parte del Eterno. Y vimos que ese lugar santo y el lugar santísimo, las tablas que eran reflejo de los hombres, que estaban sostenidas por estas bases de plata, que es la Torá, que están recubiertos por oro, que es la dignidad, estas cortinas que representan a las hermanas, a las mujeres unidas, formando una unidad, todo formando un cuerpo. Entonces vemos que esos hombres y esas mujeres que estaban conformando este lugar tan santo eran hombres que habían quedado marcados en la historia del pueblo de Israel como hombres fieles, como hombres que eran obedientes, que se esforzaban por llevar el camino que el Eterno le estaba mostrando sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y poniendo hasta su vida para poder obedecer al Todopoderoso, para estar en este Mishkan, para estar en la verdad, para llevar luz al mundo. Ahí vemos profetas que murieron, vemos hasta el Hijo del Todopoderoso que fue enviado, que también tuvo que dar su vida. ¿Qué reflexión tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar y tenemos que entender que ojalá nosotros estuviéramos dentro siquiera del patio de este lugar santo compuesto por hombres y mujeres que fueron leales, que fueron fieles al Eterno, a sus mandamientos, a la obediencia, aunque fueron desechados por el mundo, fueron insultados, fueron exiliados por este mundo, por este Egipto tan rudo, tan malvado, tan cruel, y que nosotros alcancemos al menos entonces estar en el patio, ser una estaca, ser una cuerda, hacer lo mínimo, pero estar dentro de este lugar tan maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estamos muy lejos de ser sombra o de compararnos con estos hombres, con los patriarcas, Jacob, Isaac, Abraham, Moshe, Josué, David, Salomón, hay tantos con quien compararse y que llevaron una vida santa, justa, delante de los ojos del Eterno y hallaron gracia en Él por su comportamiento, por su obediencia. Nosotros tenemos que seguir por lo menos las huellas, las pisadas, las sombras, tratando de alcanzar, pertenecer, entrar a este lugar, al patio, aunque sea hacer las cuerdas o ser las estacas, ser una basurita que está dentro de este lugar, de este santuario. Debemos ser hombres entonces fieles para ser una sombra de estos hombres y mujeres santos y justos que conforman el santuario. Verso 19. Todos los utensilios del Mishkan, en todo su servicio y todas sus estacas y todas sus estacas del patio serán de cobre. Las estacas son aquellas que se clavaban en la tierra para atar allí las cuerdas que estiraban las cortinas del santuario. Y las estacas del patio eran para estirar las cortinas que estaban alrededor del patio, poniendo este límite, este cerco a este lugar. Y los utensilios que se utilizarían en el patio para el servicio del Eterno deben hacerse de cobre. Verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo aceite de olivas machacadas. Siempre que aceite de oliva tenemos que relacionarlo con unción, porque para ungir al rey, a los sacerdotes, a los profetas se utilizaba el aceite de oliva. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que machacarlas en morteros. Y el primer aceite que se extraía de estas aceitunas que estaban siendo
machacadas eran las que se iban a utilizar en el candelabro para hacerlo arder continuamente, o sea, diariamente. Y acá la persona que dividió la Biblia en versos no debería haber dividido el verso 20 con el verso 21 porque separa algo que no era la necesidad de cortar el verso de esa manera. Así que continuamos con el verso 21, pero voy a leer el verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el Moed, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La menorá entonces se ubicaba en el lado sur del tabernáculo, en el lugar santo, fuera del velo. Recordemos que estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto con el testimonio dentro, con el maná. Estaban en ese lugar. Y la menorá, el candelabro, estaba en el lugar sur, fuera de la cortina, en el lugar solamente santo. Estaba la menorá, al frente estaba la shulham, que es la mesa de los panes. Fuera entonces del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, donde está el testimonio, el arca con las tablas del pacto renovado. La palabra que se utiliza que en su traducción al español es tabernáculo, que es la palabra tienda. Y en hebreo es la palabra oel. Y reunión, la palabra tabernáculo es la palabra oel, que nosotros ya vimos, que tabernáculo se puede traducir de diferentes formas. Entonces oel, y la palabra reunión es la palabra moed, que significa citas, festividades, encuentro, y oel significa tienda. Entonces, esta menorá debería ser ubicada en el lugar santo, en la tienda de las citas, en la tienda del encuentro, en la tienda de las festividades. Nosotros ya vimos que el Eterno dio 3 fiestas de peregrinación donde Él iba a decir que iba a morar su presencia, iba a estar su nombre. Entonces, vimos que era Pesach, que era Shavuot y que era tabernáculos al final del cierre del año. Entonces el santuario no era de hacerle una casa al Creador. Si Él no necesita una casa ni un lugar donde Él morar, no. La finalidad es que era que el Creador se acercara a la tienda del encuentro que Él estableció. ¿Y qué iba a hacer? Se iba a manifestar a los hijos de Israel para darle instrucciones, para hablar con ellos, para conectarse con ellos. Es por esto que hoy las festividades, estas citas del Eterno, tienen una gran importancia cuando las celebramos. Debemos recordar, debemos hacer estos memoriales. Nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo cuando celebramos estas festividades? Estamos recordando que el Eterno se reunía con su pueblo en sus días especiales, en sus días establecidos por Él, no por la Iglesia Católica, no por Constantino, no por el Papa Gregorio, sino por el Eterno. Y no son del pueblo judío, son del Eterno. Nosotros ya lo hemos visto. Entonces, una vez que fueron dadas estas citas, nosotros las conmemoramos, las celebramos, recordamos este encuentro que el Todopoderoso tenía con su pueblo, y una vez que vino su ungido, su hijo, su medio de redención para hacer venir la presencia divina,
hacia nosotros, porque el Eterno ya no mora en templo hecho por mano de hombre, sino en nosotros. Nosotros tenemos que ser ese santuario donde Él tiene que venir a nosotros y morar en nosotros con su Hijo, ¿ya? Porque nosotros somos el templo donde tiene que estar el Ruach, el soplo del Eterno, que nos guiará a toda verdad. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, no un pastor, no un sacerdote, no un templo de piedra, no. Eso el Todopoderoso ya lo desechó. Las citas entonces son esperanzas y sombra de lo que sucederá. Por esto nosotros lo recordamos. El Mesías vino en un periodo a cumplir estas sombras proféticas. Él celebró Pesach, celebró los primeros frutos, celebró Shavuot, celebró panes sin levadura, y nosotros recordamos esas festividades, esos momentos, y faltan aún sombras y fiestas que deben cumplirse. En un momento muy cercano se van a cumplir. Y nosotros no hacemos esto de celebrar las festividades del Eterno por ganarnos un favor con Él, ni por ser más que otros. No, nosotros estamos celebrando, estamos conmemorando porque tenemos una esperanza, porque estamos esperando que se complete esta redención prometida por el Eterno. Entonces, todo esto que nosotros lo celebramos es porque conocemos ya la instrucción, tenemos una esperanza, sabemos que faltan cosas por cumplirse y que nosotros somos partícipes de esto que se está tejiendo, digamos, hasta que se termine ya el periodo. La lámpara, esta menorá, debería arder desde la tarde, que nosotros bíblicamente sabemos que es en el anochecer, en el crepúsculo, cuando el sol se está ocultando, cuando se ven los últimos rayitos de sol, es cuando está comenzando el día bíblico. Fue el anochecer y la mañana un día. Entonces, desde el anochecer se tenía que encender estas lámparas hasta la mañana, deberían tenerse encendidas. Así, manteniendo esto encendido, no faltaría la luz en el santuario. Y la luz aquí es una sombra de vida. La luz es vida y la unción, este aceite que se derramaba sobre estas lámparas para que pudieran encenderse, es la unción, es la presencia, el Ruach del Eterno sobre nosotros. El combustible de la menorá entonces era el primer aceite puro que se obtenía de estas aceitunas machacadas para que diera luz. Ya entonces nosotros vimos que el Mesías es una sombra de todas estas cosas. La menorá es una figura de Yeshua recibiendo este aceite, recibiendo esta unción, recibiendo la autoridad del Eterno para poder descender a la tierra con toda la autoridad, siendo el representante de su Padre, del Creador, del que está en un lugar inaccesible, donde nadie le ha visto ni le va a poder ver, por lo menos así dice la Escritura. Recibiendo entonces la autoridad, tal cual recibe esta menorá, este aceite, y el que dará luz a las almas que estamos acá entendiendo, obedeciendo, esperando todas estas cosas, todas estas promesas del Eterno. Y Yeshua, recordemos que él recibe esta unción, recibe el aliento, ya que él no tiene luz propia, es el Eterno el que le da la autoridad, tal cual la menorá, ella no brilla por sí sola, no ilumina por sí sola, sino es por el aceite, por la unción, la que se le da la luz. Y recordemos que Yeshua es el Mesías, el Mashiach, el ungido del Eterno.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que esto debería hacerse por estatuto perpetuo, deberían hacerlo los hijos de Israel por sus generaciones. ¿A qué hace referencia? Al periodo de tiempo profético para Israel, que es cuando, mientras estuviera este santuario, después el templo, ya hasta el año 70, entonces el santuario mientras estuviera y mientras no llegara el Mesías, se debería llevar a cabo. Todas estas cosas de la menorá, de los sacrificios, debían llevarse a cabo. Y cuando llega el Mesías, ya cumpliendo todas estas cosas, como el sacrificio ya de los animales, del antiguo pacto no perfecto, porque estos animales no cubrían solamente momentáneamente la falta, la iniquidad, la ofensa, pero hasta que llega Yeshua, que es el Cordero del Eterno, que ya expía nuestros pecados por completo a los que obedecen los mandamientos del Eterno, los que los ponen por obra. Perdón que sea tan insistente, repetitivo con esto, pero esto es el Evangelio, obedecer, regresar a los mandamientos. Esto es lo que el Eterno quiere de nosotros. Este es el mensaje que quiere que nosotros demos, que cada alma que está lejos de la luz, de la vida, vuelva a la vida, porque estar lejos del Creador es morir. Si nosotros no tenemos la Torá, si no tenemos esta luz, estamos muertos en vida. Entonces llega el Cordero perfecto, el ungido, el enviado, el representante del Eterno, que siendo el sumo sacerdote, enciende en nosotros la luz, que es la palabra del Creador, que derrama su aliento, entonces su unción, para iluminarnos con el Mesías. Yeshua entonces nos provee del aceite, que es su unción, que es la luz, para que continuemos alumbrando mientras venga Yeshua nuevamente. Debemos entonces ser la luz de este siglo, de tinieblas, de esta prueba, de la fidelidad, de esta noche larga y eterna, oscura, antes que venga el amanecer anhelado, ese amanecer esperado, donde los justos, los que sirven al Eterno, ya no tendrán más sufrimiento, más lloro, más lágrimas. Cada generación debe cumplir de ser la luz en este valle de sombra y de muerte, transmitiendo la luz verdadera, que es la Torá, no la ciencia del bien y del mal, que es una mezcla entre la Torá y filosofías y dogmas y creencias de hombres, cual hace el catolicismo, el cristianismo y todo tipo de religiones. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos al próximo Shabbat.